Sí. Sí. Bueno, buenas tardes, querido público y asistentes. Bienvenidos a la Peña Flamenca Frasquito Hierbabuena. Soy José Antonio Corpas López, presidente de la Peña Flamenca Frasquito Hierbabuena. Queremos también saludar y darles la bienvenida a los asistentes de manera virtual, mediante streaming, ya que hoy es la primera vez que realizamos este tipo de transmisión, adaptándonos a las nuevas tecnologías y a los tiempos que estamos viviendo con esta gran pandemia. Darle las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Cuyar Vega y en su nombre a su alcalde, don Jorge Sánchez Cabrera, y a su concejala de Cultura, doña María Ángeles Polo Martín, por no dudar en financiar y prestarnos todo su apoyo logístico para este tipo de transmisión, pues siempre están ahí para cuando los necesitamos. Decirles en primer lugar que después de este fatídico último año que nos ha tocado vivir, volvemos de forma segura y cumpliendo con todos los protocolos COVID-19. Empezamos la desescalada para poder seguir con nuestra misión, que no es otra la de preservar, difundir y dar a conocer este arte tan maravilloso como es el flamenco. Ha sido un año muy difícil en todos los sentidos. Desde aquí mandarles nuestro apoyo a todas las familias que han perdido algún ser querido. También a todas las personas que lo han pasado mal económicamente, personalmente o psicológicamente. Creo que poco a poco volveremos a la normalidad y, cómo no, al sector de la cultura que se ha visto devastado y desamparado totalmente. A todos los artistas y personas vinculados a la cultura. Espero que aprendamos de esta y no nos volvamos a ver más en una situación tan desesperante. También esperamos que las administraciones hagan un ejercicio de conciencia y estén preparadas para que la cultura no vuelva a quedar abandonada, pues un país sin cultura está abocado al fracaso. Nosotros hoy haremos esta actuación en la que pueden solo asistir el 50% de los socios de manera presencial y todo el que quiera de manera virtual a través de nuestro Facebook y canal YouTube. Primero se retransmite en Facebook, luego se colgará en canal YouTube de forma diferida. Decirles también que quedará colgada exactamente para visionarla posteriormente. En junio haremos otro recital de canto y baile, ya de manera presencial los socios, y después cerraremos hasta primeros de octubre, dando comienzo en octubre a la próxima temporada. Hoy nos acompañan grandes profesionales y nos van a ilustrar de manera didáctica y mediante un pequeño recital una conferencia muy interesante que trata del primer concurso de cante jondo celebrado en Granada en 1922, famoso concurso que organizó, entre otros, Federico García Lorca y Manuel de Falla y otras personalidades de la época. Esta conferencia viene dentro del programa de subvenciones y entidades sin ánimo de lucro que viene concediendo la Diputación de Granada y que confinanciamos ambos, Diputación y Peña Flamenca Frasquito Hierbabuena. Para este evento contaremos con la presencia de don Antonio González Carrascosa, una eminencia en el mundo del flamenco, un investigador nato y un flamencólogo de primera. A la guitarra, nuestro querido y amigo y artista Vicente Márquez Tente, y al cante, la maravillosa y guapísima cantaora de nuestra tierra, Alicia Morales, que tanto queremos en esta peña. Esperemos que sea de su agrado y que lo disfruten. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que se escucha bien, ¿verdad? Bueno, como decía, buenas tardes. Muchas gracias a la Peña Frasquito Hierbabuena por habernos invitado. Hablo en nombre de Alicia y de Víctor por habernos hecho partícipes de la tarde que vamos a echar hoy, a hablar en torno al concurso de cante jondo de 1922 e ilustrar de alguna manera con el cante y con el toque de estos dos artistas algunos de los pasajes musicales que se hicieron entonces. Es importante, o yo quiero por lo menos remarcar, que aunque vayamos a hablar y cantar y tocar del concurso de cante jondo, prácticamente está todo dicho. Antes lo hablábamos con Alicia y con Tente, que prácticamente toda la información que se conoce del concurso ya se sabe, y lo más quizá que podemos hacer es mirarlo con diferentes ojos para
poder conocer o por lo menos interiorizar diferentes aspectos de lo que supuso el concurso de cante jondo entonces, cuál es la relevancia histórica que tuvo en su momento y sobre todo en qué contexto se sucedió, sobre todo en nuestra ciudad, en Granada, para que estos ilustres eruditos de la música, de la intelectualidad, de la poesía, decidieran que había que, de alguna manera, salvaguardar el cante puro o el flamenco, el canto primitivo andaluz, como decía Federico García Lorca. Como pueden observar, el título de la conferencia es Primer concurso de cante jondo de 1922. Obviamente, la trascendencia en nuestra época, en la actualidad, o para todos nosotros, es el primer gran concurso de cante jondo de 1922. Y se lo debemos, entre otros, a los dos personajes que están en la esquina en esta imagen, a Manuel de Falla, con sombrero, y a Federico García Lorca. En el centro está Diego Bermúdez, el tenaza de Morón, que ganó uno de los premios extraordinarios junto con Manolo Caracol. La realidad parece ser es que no fue el primer concurso de cante jondo. Y hay una noticia que se la debemos al investigador de la Unión, a Paco Paredes, que encontró en la prensa, en el diario Tierra, unos meses antes de la celebración de nuestro concurso, una reseña de prensa en la que se hablaba de la celebración de un gran concurso de cante flamenco con 3 participantes, Patricio, Fanega y El Rampa. Fanega y El Rampa llegaron a ser artistas de reconocido prestigio. De hecho, el Fanega tiene una discografía relativamente extensa en discos de pizarra. Este anuncio surge de la iniciativa del dueño de un café cantante, el Café Tranvía, que había en Cartagena, situado en la estación del tren, y gran aficionado al flamenco, la prensa publica que se celebró un gran concurso. Como es la única noticia que tenemos, no sabemos si al llamarlo gran concurso de cante flamenco realmente se celebró un concurso de cante flamenco o simplemente fue una actuación, porque estamos hablando de 3 artistas y un guitarrista. No hay reseña de que hubiera un jurado, no hay reseña de que hubiera publicidad, es la única información que tenemos. Con esto quiero decir, no que vayamos a poner en duda que se hiciera un concurso, pero sí que es verdad que es posible que el redactor de la prensa pusiera gran concurso en vez de llamarlo gran actuación de cante flamenco, porque no hay indicios que nos digan se celebró un concurso, aunque sea en ese entorno tan pequeño del Café Cantante, como un concurso, como el gran concurso de cante jondo de 1922. Por lo tanto, dejando en cuarentena que pudiera ser el primer concurso, nos vamos a centrar en el que para nosotros sí es el primer concurso de cante jondo de 1922, que es el que se celebra en Granada. Diferentes intelectuales, tanto de la época como posteriores, coinciden en decir que solo en una ciudad como Granada se podía haber celebrado un concurso de estas características, con ese ambiente, con esa alhambra, con ese aire moruno, morisco, heredado de antaño que no tenían otras ciudades. Además, eso relacionado con la estética musical de la época, con la copla que ya estaba en funcionamiento, la pérdida de la música o del afrancesamiento, de la música neorromántica tardía, hizo que algunos de los intelectuales dijeran que había que dar prioridad a la música andaluza y que no se perdiera. Tanto así que Lorca llegó a decir, con estas palabras, que era el tesoro artístico de una raza que iba camino del olvido. Lorca se refería a lo que se llamaba en aquel tiempo, canto primitivo andaluz, que dio lugar, además, a la conferencia que él dio. Para Falla decía que el canto puro andaluz no debía de perderse. Son 2 conceptos diferentes para llamar a lo mismo. Luego nos encontramos con una serie de detractores que veían aquello, la celebración del concurso, como una españolada. Eugenio Noel, conocido antiflamenquista, pero a su vez un experto en flamenco, Valle Inclán,
un par de décadas anterior, generación del 98, que también atacaba vilmente al flamenco, además sobre todo en la época de florecimiento de los cafés cantantes, y Francisco de Paula Valladar, aquí en Granada, que fue el que llamó o pensaba que aquel concurso iba a ser una españolada. Si ahora lo miramos con la vista en la actualidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos descontextualizar todo lo que supuso el concurso en aquella época y lo que supondría celebrar un concurso en esta época. Había un ambiente social, un ambiente cultural, un ambiente musical y sobre todo una estética que en la actualidad no tiene nada que ver, por lo tanto, celebrar un concurso de esas características en 2021-2022 sería un completo fracaso. Desde que el flamenco se profesionaliza, entre otros gracias a Silverio Franconetti, la creación de los cafés cantantes, ya estamos escuchando que el flamenco se pierde. Siguiente etapa, la ópera flamenca, los fandanguillos, guajira, milonga, se volvió a decir que se perdía el flamenco. Termina esa etapa, entramos en la que algunos llaman neoclasicismo, Antonio Mairena, los cantes básicos. Querían recuperar ese clasicismo o lo que estos intelectuales llamaron cante puro, cante primitivo andaluz. Yo no estoy de acuerdo particularmente en la visión que tenían los antiflamenquistas cuando lo llamaban españolada, porque justo Manuel de Falla y Federico García Lorca querían preservar los cantes puros andaluces. Luego está el análisis que se puede hacer de el contenido del concurso y el trasfondo del concurso, si fue acertado o no fue acertado. ¿Por qué digo esto? Pues porque los mismos organizadores no se pusieron de acuerdo al principio para saber cómo poder organizar las bases del concurso. El primero fue Manuel de Falla, que decía que para preservar esa esencia del flamenco, los que tenían que actuar, en primer lugar, tenían que ser artistas no profesionales, que no estuvieran contaminados del aflamencamiento de las músicas que ya se estaban poniendo de moda y, sobre todo, influencia de folclore andaluz en lo que ellos llamaban el cante puro. Surgió, por parte incluso de los compañeros, de Miguel Cerón, de Hermenegildo Lán, de Giner de los Ríos, de todo el grupo que al final formó parte de una u otra manera de esa organización, la duda de si era posible que personas con menos de 21 años, que fue la primera propuesta que hizo Manuel de Falla, además de que fueran no profesionales, que tuvieran menos de 21 años para no estar contaminados. El resto de compañeros dijeron que con menos de 21 años no tenían el aprendizaje, ni la memoria, ni habían interiorizado los cantes como para poder ser transmisores o verdaderos válidos transmisores del cante puro que ellos querían defender. Por lo tanto, a pesar de que Manuel de Falla insistió mucho en que ese requisito tenía que estar, se llegó a la conclusión de que había que eliminarlo. Y dejaron el de cantaores no profesionales, entendiendo que eran los que transmitían o podían transmitir los verdaderos cantes en su estado natural. Al inicio del concurso hemos escuchado siempre, y también me gustaría desmentir algunos de los errores que hemos heredado con el paso del tiempo en la actualidad y en algunos casos se siguen manteniendo. La idea del concurso siempre hemos escuchado, y no es cierto del todo, que fue de García Lorca y de Manuel de Falla. La idea primitiva surge de Miguel Cerón y de Manuel de Falla, que acudían a la taberna de Antonio Barrio el Polinario, el padre de Ángel Barrio, en la calle Real de la Alhambra. En esas reuniones que tiran de intelectuales, donde se cantaba flamenco, se tocaba la guitarra, porque Antonio Barrio era un buen guitarrista, una persona muy culta, surgió una conversación a la vuelta de una de esas reuniones de Miguel Cerón y Manuel de Falla de qué manera podían preservar el cante puro, porque se estaba perdiendo, ellos mismos lo estaban viviendo en esas reuniones. Y fue Miguel Cerón y Manuel de Falla los que tuvieron una primera conversación donde se plantearon, oye, ¿por qué no hacemos algo para poder demostrarle al mundo que no se puede perder y que tenemos que rescatarlo? Tras esa conversación inicial, obviamente, García Lorca ya conoce a Manuel de Falla, que se instala en Granada en 1920, fija su residencia, y aunque ya se conocían no especialmente mucho, entablan ya en esos meses una gran amistad, y es cuando, de manera fehaciente, surge la iniciativa
de la creación de este concurso, y ya sí Federico García Lorca y Manuel de Falla se ponen en marcha para realizarlo. Al principio, las intenciones que tenían, porque no eran una aspiración especialmente grande, eran crear un café cantante en el barrio de la Alcaicería, donde ahí se interpretasen todas las noches los cantes puros. Cuando vieron que aquello tenía bastante más, le dieron y adquirió bastante más trascendencia de la que podían imaginarse, pues cambiaron el punto de vista y dijeron: esto hay que hacerlo a lo grande. Iniciaron los trámites para que el ayuntamiento pudiera subvencionar el gran concurso que sería o que se haría después con miles de personas. De hecho, fue uno de los primeros grandes eventos de flamenco que tuvo superávit de muchos miles de pesetas, a pesar de que el ayuntamiento subvencionó con 12.000 pesetas de la época, que hoy en día son 72 euros, el gran concurso que se celebró en 2 noches. Hubo unos preliminares del concurso que se utilizaron principalmente para, por un lado, contrarrestar aquellos medios de comunicación y periodistas e otros intelectuales que criticaron duramente la celebración del concurso, principalmente un periodista sevillano llamado Galerín, y lo que nos cuentan es que su crítica era porque no se celebraba en Sevilla, porque el ombligo de la capital de Andalucía era Sevilla, y un concurso de esas dimensiones se tenía que celebrar en Sevilla. Él fue uno de los más antiflamenquistas en cuanto a la realidad de lo que podía o pudo ser la celebración de este concurso. Él conocía el flamenco, no era un experto, igual que el otro gran cronista de Granada, Narciso de la Fuente, que son las dos fuentes principales a través de las cuales nos ha llegado la mayoría de la información de lo que sucedió en el concurso las 2 noches del 13 y 14 de junio, porque fueron los que in situ retransmitieron y tomaron nota sobre las letras que se hicieron, que vamos a escuchar hoy algunas de ellas, sobre los cantes, sobre el orden, etcétera. Esto que tenemos en la pantalla son las secciones y los premios que se dieron en el concurso. Hemos escuchado que el Tenaza de Morón y que Manolo Caracol ganaron el primer premio del concurso, o el premio del concurso. La realidad es que había un premio de honor, la primera sección, que podríamos decir que era el verdadero premio, que ese quedó desierto. Y hay muchos escritos posteriores, incluso en las últimas 2 décadas, que dicen que ganó el Tenaza. No, el Tenaza no ganó. Al Tenaza y a Manolo Caracol le dieron 2 premios de honor de 1.000 pesetas cada uno, que además lo subvencionó Ignacio Zuloaga. De alguna manera entendió el jurado, y ahora veremos por qué, con la actuación del Tenaza, que no se merecían el primer premio, en este caso el premio de honor, y lo que hicieron fue, pues bueno, repartir, dejarlos desiertos y repartir los premios. Luego al final veremos cómo hemos heredado, vía Galerín, Molina Fajardo, después el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco de Blas Vega y Río Ruiz, cómo hemos heredado la información errónea que se publicó en la prensa y cómo las diferentes críticas se contradicen una a otra. En los preliminares del concurso, quizá lo mejor que hicieron fue darle una propaganda internacional al concurso. Tiraron de contactos, Claude Debussy, Esplá, Felipe Pedrell, los grandes músicos españoles y algunos europeos, el caso de Debussy. Le llegó la información, principalmente vía Manuel de Falla, de la gran celebración que se iba a hacer, buscando obviamente el apoyo de sus propios compañeros. Cuando ya en el resto de Europa se hablaba del gran concurso de cante de Granada, estos periodistas enemigos del concurso y de todo lo que tiene que ver con los intelectuales, o con estos que lo celebraron, no tuvieron más remedio que sucumbir y por lo menos contar o intentar contar la realidad de lo que se celebró. Hasta el punto que Galerín, unos meses antes, llegó a decir que el concurso se había diseñado para que lo ganara Frasquito Hierbabuena, cantador no profesional, con 36 o 35 años que tenía entonces, ya podía actuar y era conocido en Sevilla gracias a Antonio Mairena, porque él era representante de vino y viajaba mucho a Sevilla, a Jerez, tuvo una buena amistad con Antonio Mairena
y fue a muchas fiestas a Sevilla. Allí lo conocían en los ambientes, y de ahí la crítica de Galerín de que había un personaje que, sin ser profesional, cantaba bastante bien y que habían diseñado el concurso para él. Además, un tío lejano, Rafael Gálvez, fue uno de los dos que creó una academia de cante la semana precedente al concurso para enseñar a los que se iban a apuntar al concurso los cantes. Una paradoja, si conforme a lo que querían los organizadores, era que se preservaran los cantes que habían aprendido, que traían ya de serie, pero a su vez ponían una escuela de cante para enseñarlos a cantar. Se presentaron 177 personas al concurso, de las cuales pasaron el filtro muy pocas. De hecho, Antonio Chacón en Sevilla, hay una historia que se cuenta, parece ser que es cierta. Antonio Chacón era muy amigo de Caracol el del Bulto, el padre de Manolo Caracol, y fueron a visitarlo al Hotel Alfonso XIII a Sevilla. Chacón, que estaba escuchando a los aficionados que venían al hotel a cantarle para ver si pasaban ese filtro, llegó a decirle a Manolo Caracol, padre, al del Bulto, que no había nivel, y a la mañana siguiente se presenta Caracol con 13 años en el hotel, solo, sin el permiso de su padre, y le canta le hace un par de cantes a Antonio Chacón. Por la tarde se vuelven a ver, padre de Manolo Caracol y de Chacón, y Chacón le dice: Caracol, ya hemos terminado, he escuchado a un niño que me lo voy a llevar, y él, sin saber que era su hijo, dijo: ¿pero a quién has escuchado? Y le dijo: a este. Y era su hijo que estaba ahí, que fue con el padre al día siguiente, por la tarde, y Caracol no sabía que su hijo cantaba. Esto hizo que las malas lenguas dijeran que el premio de saetas que le dieron a Manolo Caracol, ese ACSI, tenía mucho que ver por la íntima amistad que tenían el padre de Manolo Caracol y de don Antonio Chacón. Si lo dejamos ahí, podemos entender que son malas lenguas, igual que estamos hablando de que Galerín no quería que se celebrara en Granada o directamente criticaba el concurso. Pero es que además nos enteramos de que a una muy jovencísima Carmen Salinas, de aquí de Granada, experta en saeta, quiso interpretar saetas, que están aquí puestas, saetas viejas, y se lo prohibieron. La organización le dijo que no cantaban saetas, que ya la había cantado el niño Caracol, y se lo prohibieron, siendo ella experta en saetas. Y además Manolo Caracol lo que hizo fue cantar las saetas modernas, lo que hoy llamamos saetas flamencas. Esto, con lo anterior, nos puede hacer pensar que sí que había un cierto interés en que ese niño Caracol tuviera algún reconocimiento en el concurso. Luego hay otras confusiones en cuanto a la cantidad y a las personas que obtuvieron los premios. Aquí tenemos la lista de las bases oficial de los premios, y luego veremos cómo hay periodistas que dicen que hubo premios de 300 pesetas, de 125, que no están en las bases. Además de artistas ya consagrados que no se presentaron al concurso, como es el caso de la Gazpacha. En cuanto a los cantes que se interpretaron, aquí tenemos las tres secciones. La primera de ellas era la siguirilla gitana, la segunda serranas, polos, cañas y soleares, y el resto los cantes sin acompañamiento. Fueron los que decidieron que eran los cantos primitivos andaluces, de los que ya Federico García Lorca, en las conferencias previas que dio en febrero en el Centro Artístico, habló sobre esa pureza del cante, el cante primitivo, cuáles son los estilos de cante o los palos flamencos que debían prevalecer y cuáles son los que, de alguna manera, en los que sostenían el cante flamenco. Y uno de ellos, el primero de la sección segunda, es el cante por serrana, que además vino acompañado de una anécdota del gran Tenaza de Morón, que la contaré después de escuchar a Alicia y a Víctor, que van a interpretar serrana.
Se murió mi esperanza, se murió mi esperanza. Yo fui al entierro. Se murió mi esperanza. Yo fui al entierro. Yo fui al entierro. Yo fui al entierro. Se murió mi esperanza. Se murió mi esperanza. Yo fui al entierro. Yo fui al entierro. Y he visto un desengaño. He visto un desengaño que la verdad que iba de duelo. Y la en el panteón triste. En el panteón triste del desengaño. Desengaño.
Bueno, en relación con los preliminares del concurso, también tuvieron el acierto los organizadores de, iba a decir utilizar, porque una palabra puede parecer fea, pero es una realidad, utilizar a las grandes figuras del cante flamenco y del baile para ser otro atractivo del concurso. Para ello llaman a Antonio Chacón, lo nombran presidente del jurado, junto con Amalio Cuenca y otros grandes nombres. Llamaron a la Niña de los Peines, pero la Niña de los Peines, a pesar de que se ha dicho mucho que estuvo en el concurso, la Niña de los Peines esos días estaba actuando en Barcelona, por lo tanto es imposible que estuviera aquí con nosotros. Y además hay recortes de prensa donde se recoge que actuó allí entonces. También tuvieron el acierto de quizá uno de los, o el más importante guitarrista que había entonces en España, que fue Andrés Segovia, de hacerlo partícipe de alguna manera del concurso, aunque fue invitado, pero él vino a Granada. También participó en los actos culturales que se celebraron en la semana y en los meses previos, para darle, si ya tenía una entereza el concurso, para darle ya la puntilla final para demostrar que lo que se estaba organizando no era cualquier cosa, era un evento de una magnitud, de unas dimensiones extraordinarias. Alicia y Tente han hecho una serrana, la segunda letra que ha hecho Alicia en el concurso, la enterraron, en el Panteón, como en el Panteón... En el Panteón del Desengaño. En el Panteón del Desengaño. Tiene una anécdota de las muchas que hubo, y es que sabemos que, o dicen que el Tenaza, con 72 años, creo recordar, vino al concurso, se encontró a gente conocida, cantó, hay quien dice que cantó en esas preliminares, lo escucharon en la taberna del Polinario, Miguel Cerón dice que fue en el teatrillo de la Alhambra Palace, y hay una tercera versión que dice que fue en el patio de uno de los Cármenes del Albaicín, donde se realizaban o se hacían esas audiciones de las pruebas preliminares. La cuestión es que otro de los bulos que hemos heredado hasta la actualidad es que el Tenazas vino andando desde Puente Genil, y es totalmente falso. El Tenazas no tenía dinero para venir, él fue discípulo directo de Silverio Franconetti, de hecho llegó a escucharlo en multitud de ocasiones, y él vino porque José Bedmar, el Seco, de Puente Genil, un cantaor, tenía una taberna, y al enterarse que uno de allí de su pueblo, o que vivía allí desde tiempo antes, quería ir al concurso, hizo una colecta para pagarle el alojamiento y el billete de tren que lo dejó en la parada en la estación de tren antigua de los andaluces. Así que vamos a quitarnos de la cabeza de que el Tenazas vino andando, porque además dicen que hay 140, 150 kilómetros, y que lo hizo en 3 días. Si hacemos las cuentas, con 72 años, difícil que el hombre tarde andando en hacer esa distancia. La cuestión es que cuando vino, Antonio Chacón y el resto de las personas que lo escucharon se quedaron impresionados. Incluso le dijeron, arme este cante. Hizo la cabal de Silverio y Chacón le dijo, ¿tú sabes de quién es esto? Chacón no sabía que el Tenaza era discípulo y había escuchado a Silverio. Y el propio Tenaza le dijo, sí, esto es de mi maestro Silverio Franconetti. Y cuando le dijo aquello, Chacón ya perdió los machos y ya tenía claro quién era el firme candidato a ganar el concurso. Canta la primera noche, y la anécdota curiosa en relación con la letra que estaba comentando es que después de la actuación, esa primera noche al Tenaza lo emborracharon. Le dieron tanto vino, dicen que los gitanos que se presentaron, la gente en definitiva del ambiente, lo de menos es quién fue, para que al día siguiente no estuviera en condiciones. De hecho, no estuvo en condiciones, y cuando cantó esta letra de Serrana, hasta en 11 ocasiones repitió, la enterraron, porque no se acordaba de la letra. Hasta que finalmente alguien del público, estaba en primera fila, se la recordó y remató como pudo la Serrana. Metidos ya en la organización del concurso, entre otras de las múltiples anécdotas que hubo esas 2 noches, más los días posteriores, quisieron darle un halo de formalidad, y entonces Ramón Gómez de la Serna fue al que le dieron el encargo, la función de presentar, con la mala suerte que se preparó un texto muy esplendoroso,
pero el público empezó a pitarle, empezó a mucho murmullo, porque lo que querían era ya el espectáculo, querían ya el cante, por lo tanto tuvo que cortar por la tangente, no hablar más de 15 o 16 frases del discurso que tenía preparado y dar paso a los artistas. El primero que recoge en la reseña de prensa que actúa es Juan Soler el Pescaero, con la guitarra de José Cortés. José Cortés era sevillano. En la reseña de prensa que vamos a ver al final de la presentación, en casi todas de ellas hablan de José Soler y de Juan Cortés, invierten el nombre y además al guitarrista lo nombran como cantaor y al cantador lo ponen en guitarrista. Este error lo comete Galerín, el periodista sevillano, y de ahí que el resto de periodistas y de informadores que hasta la fecha han dado información, entre otros, uno que un fenómeno, que es Jorge de Persia, que escribió un libro sobre una visión crítica sobre el concurso de Cantejondo, al recoger lo que viene en la prensa recoge el error cometido por Galerín en cuanto al nombre de los artistas. Pues Juan Soler el Pescaero canta soleá y canta seguirilla para empezar la noche. En segundo lugar, Manolo Caracol, como hemos dicho, con apenas 13 años, con la guitarra de Niño de Huelva. En principio él optaba al premio de seguirilla y cantó seguirilla, con la letra que tenemos aquí: corre y dile a tu mare que no llore más, sino que vaya a la audiencia de CAI por mi libertad. Y después cantó, que no debía o no las tenía preparadas, lo que he dicho anteriormente, esas dos saetas modernas, que ya sí fueron lo que levantó al público, porque las seguirillas cuando las cantó, según recoge la nota de prensa, no gustaron, o por lo menos no hubo la emoción. Posteriormente, Carmen Salinas, a la que ya sabemos que la prohíben en la segunda parte cantar por saeta, porque si llega a cantar por saeta, probablemente, según cuentan, porque no tenemos discografía de ella, hubiera ganado a Manolo Caracol. Canta seguirilla y soleares. Con respecto a Niño de Huelva, que le toca a la guitarra Manolo Caracol, y después veremos cómo acompaña a otros artistas, también le otorgan un premio, y Manolo de Huelva ya era profesional, por lo tanto incumplía las bases. También eliminamos de esa memoria que Manolo de Huelva participara como concursante en el concurso, no participó como concursante. Se contrataron algunos artistas como La Gaspacha, María La Gaspacha, Paca La Gaspacha y a la Zambra Gitana del Sacromonte, que algunos de estos periodistas además también le otorgan un premio, y no, estaban contratados para, entre concursante y concursante, hacer una interpretación, igual que pasó con Juana Vargas, con La Macarrona, que ya era una gran artista, una gran profesional, y hay quien también le otorga algún premio. Acto seguido, Frasquito Hierbabuena, Francisco Gálvez Gómez. Estamos en la peña, para estos que nos están viendo in streaming, estamos en la peña Frasquito Hierbabuena. Frasquito era un gran cantaor, pero no era un artista. Creo que es importante matizar estos dos aspectos, porque hay quien dice que no valía mucho porque no era artista. Claro que no lo fue, él tenía su trabajo, era un gran aficionado, según nos cuentan, un gran cantaor, pero él solo cantaba en las fiestas cuando estaba a gusto. Le toca la guitarra José Cuéllar, el famoso hijo de Rafael Cuéllar, al que también llamaban hijo de Salvador, y el que, según sabemos, que es el de la foto de la derecha, grabó posteriormente con Manuel Torres esos dos discos de pizarra, con la etiqueta que aparece en la galleta del disco de pizarra, hijo de Salvador. Creemos que era Pepe Cuéllar, o todo apunta que fue él, porque a Rafael Cuéllar, su padre, que además fue uno de los que creó el tercero, el cuarto, primer café cantante de Granada, La Montillana, y después se llamaba Café de Cuéllar, era guitarrista, también un poquito cantiñeaba, pero uno de sus motes, el que tenía, era el hijo de Salvador. No sabemos por qué, pero eso hace o no hace pensar que el que toca en la disco de pizarra con Manuel Torres era José Cuéllar. En la foto que tenemos aquí de Frasquito Hierbabuena no le está tocando Pepe Cuéllar, le está tocando su hijo, Francisco Gálvez Zarza, que también era aficionado, tocaba la guitarra y también cantiñeaba. De hecho, yo hace como 7 o 8 años llegaron a mis manos unas grabaciones del hijo de Frasquito Hierbabuena, que las publiqué en un blog,
donde canta los cantes que hoy en día le atribuimos a su padre. Posteriormente canta el Tenazas de Morón. Creó una expectación enorme en relación con lo que había sucedido la noche de antes del concurso. Él canta caña, canta polo, soleares y seguirilla. Y no solo dejó al jurado impresionado, sino que a los 3.000-4.000 personas que había allí escuchando hubo una gran ovación y vamos, ya en cuanto abrió la boca se dieron cuenta que si no ganaba el Tenaza es porque algo estaba amañado, porque era el que apuntaba a que cantara. Vamos a escuchar ahora con Alicia y con Víctor la caña y polo también, ¿verdad? Que cantó. Caña, polo y un remate de Soleá Pola. Y el remate de Soleá Pola, que cantó el Tenaza. A servir a Dios, a servir a Dios y al Rey. Pero me lleva a tu persona, ay, tu persona. Eso no lo manda. Eso no lo manda a la ley.
que viene, ay que atenta. No soy el diablo Romera, ay que soy tu mujer, ay que a natural. Se hundió la Babilonia, ay, porque le faltó cimiento. Porque le faltó cimiento, ay, porque le faltó cimiento. Nuestro querer no se olvida, y aunque pause el firmamento, se hundió la Babilonia, ay, porque le faltó cimiento, ay, se hundió la Babilonia, porque le faltó cimiento. Gracias. Bueno, y seguimos. Al Tenazas, cuando hace la caña, el polo, la solidaridad de Seguirilla, le acompaña a la guitarra Mariano Morcillo, que no participaba. Mariano Morcillo era guitarrista, pero su trabajo o lo que le daba de comer era jefe de Hacienda en Granada. Lo que pasa es que se hizo famoso en el mundo del flamenco, además, primero por los contactos, por tocar en los ambientes, porque creó unos muñequitos de unos 20 centímetros que los llevó a la Exposición Internacional de París, haciendo movimientos con unas cuerdecitas, y tuvo tanta fama que al final llegó hasta estar temporadas sin trabajar en la Administración de Hacienda, gracias al trabajo que tenía con esos muñecos y con la relación que tuvo con los flamencos. Tenazas canta por Seguirilla. Por la letra, en un momento dado, podemos deducir los estilos, aunque sería aventurado decir lo hizo por este estilo o por este otro, pero bueno, la segunda letra que tenemos aquí, como sé que contigo no me de lograr, por eso mis penas nunca van a menos, siempre van a más, casi siempre se hace por un estilo, la seguirilla corta de Jerez, por lo tanto es posible que en aquel momento lo hiciera en este estilo. Termina la primera parte, hay un descanso de una media hora. El público enseguida quiere que vuelvan al escenario los artistas, porque había ganas y quien actúa es una persona un poco conocida en Granada. De hecho, cuando se presenta nadie sabía quién era, que es Antonia Muñoz, la ciega de la calle de la Cruz. Es el único dato que tenemos de ella. Y además, los alumnos, los más jóvenes de la Escuela de Cante que había nombrado anteriormente, de Rafael Gálvez, Aragón,
y de Juan Crespo. A continuación participa, canta y baila María la Gazpacha con Pepe Cuéllar, anunciado por Galerín como Manuel Cuéllar, otro pequeño gazapo que meten en la prensa de la época. Estas transiciones que había dicho yo al principio estaban puestas para que no fuera un concurso en el que hubiera una actuación, otra actuación, otra actuación, sino que el baile, principalmente el de la macarrona y el de la gazpacha, bueno, pues rompieran un poco la monotonía de escuchar un cante, otro y otro. María la Gazpacha, como hemos dicho antes, no recibió ningún premio, a pesar de que todos nos cuentan que sí. Actúa posteriormente Juana Vargas la macarrona, con Ramón Montoya la guitarra, con Niño de Huelva y con Pepe Cuéllar, por Alegría y por Tango, fuera de concurso, que hay quien, cuando se publicaron algunas reseñas recordando el concurso en el año 72, como el cincuentenario, o por el cincuentenario, tergiversó además la información inicial que había en la prensa y le atribuyeron premios por Alegría y por Tango a la macarrona. Cantó el padre de Manolo Caracol, que tampoco participó, simplemente fue una pequeña colaboración. Juana Vargas, cuando sube al escenario Manuel Torre, que no participó obviamente, fue un invitado contratado y cobrando, igual que cobró la gazpacha, igual que cobró la macarrona, dijeron después de que cantara que allí lo que había pasado esa noche era la apoteosis, dijo la macarrona, cuando lo escuchó cantar. Manuel Torre, como sabemos, era un personaje muy singular, era un loco en el mejor de los sentidos, igual cantaba muy bien que cantaba muy mal. La crítica de la prensa de aquella noche lo ponen por las nubes, incluso los propios compañeros artistas dicen que después de Manuel Torre casi que se tiene que haber suspendido el concurso por lo bien que cantó y que le tocó El Niño de Huelva. Antonio Chacón tenía previsto, y ya estaba acordado con la organización, que hiciera un cante para, ya que estaba allí, era ya nombrado el Papa del cante, era el número uno, la gran figura del cante flamenco de esa década y casi de las dos anteriores. En inicio estaba programado que hiciera un solo cante. Lo que pasa que el público se vino arriba y al final hizo caña, hizo polo, hizo granaína o su media granaína y luego la granaína, con las letras que vemos aquí, las letras del cante por granaínas clásicas, en alusión a nuestra tierra. Posteriormente vuelve a actuar la zambra gitana de la Gazpacha, María la Gazpacha, Pepa la Gazpacha y Paca la Gazpacha, que las tenemos aquí, muy guapas con sus caracoles. Y luego nos vamos a la segunda noche. Esta era la segunda parte de la primera noche. Inicia el cante Alejandro Espinosa, del que no sabemos nada. Yo lo he estado buscando y no tenemos ningún dato, por lo menos yo no lo he encontrado, ni hay escrito ningún dato de este aficionado que se presenta al concurso. Antes había dicho que se presentaron 177 aficionados para poder actuar vamos a llamarlo, en la final del concurso. Si estamos viendo, hay 5 o 6 artistas que llegan a la final, muy poquitos: Carmen Salinas, Manolo Caracol, el Tenaza, Juan Soler el Pescaero, al que también llamaban el Niño de Linares, y muy poquito más, Alejandro Espinosa, y ya está, es decir, 4, 5, 6. De tal manera que los premios se repartían o entre ellos o entre nadie. Pues aún así se cometió el error de darle premio a los contratados en las actuaciones, algo insólito. Otra de las que actuó contratada, que era ya muy famosa, era la Goyita, Conchita la Goya también la llamaban. Esta mujer era cupletista, pero buen aficionado al flamenco. De hecho grabó, tiene una discografía al menos de 8 o 10 discos de pizarra o cantes, cantando por fandango, cantando por seguirilla, cantando por bulería, y lo hacía bastante bien. Pero al concurso fue como invitada, contratada y pagada. Y también nos cuenta la crónica que gustó muchísimo. Canta posteriormente otra vez La Niña de La Ciega, de la calle de la Cruz, con el guitarrista sevillano José Cortés, seguirilla, carcelera
y Polo no nos dan ninguna información o no aparece información en ningún escrito de cómo lo hizo. Entendemos que si no fue recogido en la prensa es porque no haría nada de relevancia. Lo que sí tuvo muchísimo éxito fue el toque de Ramón Montoya, que hizo 2 toques en solitario, y las actuaciones de la Gaspacha, de la familia de la Gaspacha. Posteriormente actúan Juan Soler, que ya hemos hablado de él, con José Cortés, Tirana, Soleares y Seguirilla. La niña Mariquilla, de la que igual que nos ha pasado con Antonia Muñoz, no sabemos nada, primero porque con ese sobrenombre o remoquete artístico no podemos ni siquiera buscarla, solo encontramos a Mariquilla. Yo he encontrado otra Mariquilla en la prensa, cupletista, pero no coincide con la edad, porque la que yo he encontrado es una edad bastante avanzada, en relación con esta niña Mariquilla, que será una de las 2 que aparecen en esta foto. Seguramente una de las 2 sea Carmen Salinas, con 16 años, y la otra será la niña Mariquilla. Aquí podemos ver a Altenaza, a Pepe Cuellar, a la Goyita a la derecha, en segunda fila, a Ramón Montoya, y el resto es que no los veo sin gafas. Bueno, posteriormente la segunda parte es cuando pasa la anécdota, el episodio en el que el Tenaza, con aquella resaca monumental, se equivoca en la letra que habíamos dicho antes, pero además lo que hace es que después de cantar esa serrana, canta la caña y canta las cabales de Silverio, que fueron las que en los preliminares dejaron a Chacón y al resto de aficionados y de artistas pues con la boca abierta, que son las que vamos a escuchar ahora.
y otro más rico que yo, que en Bueno, aproximadamente en ese momento de la noche, poquito antes, poquito después, es cuando cae una tormenta de estas de verano enorme, que es la que provoca aquel cuadro magnífico, esa estampa en la que se ve a todos los concursantes con la silla de este tipo puestas en la cabeza para que no se mojaran. En la parte de arriba en la cabecera de toda la exposición se ve una foto original del ambiente que se vivió aquella noche. Ahí está bailando, si no me equivoco, la macarrona, y el público estaba absorto viendo cómo la celebración. Podemos observar la gran cantidad de público que había en las dos noches, como sabemos. Posteriormente, Ramón Montoya, el gran genio de la guitarra, hace 2 toques en solitario. No sabemos lo que tocó, por un motivo. Los periodistas que escribieron, como he dicho antes, no eran expertos en flamenco. Pueden reconocer algunos estilos de flamenco, pero quizás en la guitarra se les quedará grande. Por lo tanto, la única información que tenemos es que, fuera de concurso, obviamente, y previo pago, tocó, no sabemos, yo me inclino a pensar que pudo tocar su rondeña. Posteriormente, el cuadro del Sacromonte, las gazpachas, que estaban aquí interpretando las danzas y los cantos y cantes típicos de la boda gitana, la boda, la cachucha, el tango del baicín, la mosca, etcétera. Hemos nombrado muchas veces la zambra de la gazpacha porque, además, siendo Granada, era inevitable que estuvieran representado quizá la música flamenca o flamencada más autóctona de Granada, y sobre todo en las figuras más relevantes de aquel momento, que eran la familia de la gazpacha. Además, el toque de zambra era ya una realidad, y entonces en la actualidad, si bien no se tocaba o se interpretaba solo, como lo va a tocar ahora Vicente, sí que formaba parte del ritual de la boda y de las músicas en las que se integraban el resto de cantes o de cantos y bailes de las bodas. Así que vamos a escuchar al maestro con zambra y después escuchamos a Alicia cantar por zambra.
ay, 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 que ya no te veo más. Ya sale el sol por la ermita de la ribera. Sale el sol por la ermita de la ribera y vienes tú con tu vaca cascabelera y en tu carro carroza yo soy la reina. Bueno, segunda parte del segundo día, ya vamos cerrando la parte del concurso. Vuelve a cantar Manolo Caracol, seguirilla y saeta moderna, como hemos dicho. Y casi para terminar, vuelven a actuar Carmen Salina o Carmencita Salina, Soleares y Cigarilla. Y como artista invitado, también contratado, casi para cerrar la fiesta, Manuel Pavón, Manuel Torres con la guitarra de Niño de Huelva. Y cierra la actuación o el concurso, otra actuación de la Zambra de la Macarrona. Si hacemos un balance de los artistas contratados y de los artistas de concurso, prácticamente hay un equilibrio entre ambos. Esto nos lleva a hacer varias interpretaciones o varias lecturas, y es si es que no pasaron suficientes artistas a la final, si es que no había suficiente calidad, si los propios miembros del jurado entendieron que había que meter artistas contratados porque no había, al haber, ya hemos dicho, 4 o 5 artistas como mucho, artistas no aficionados que se presentaron al concurso, se quedaría vacío de contenido el concurso en sí. Ahí tenemos la foto de abajo a la izquierda a Carmen Salina, ya bastante mayor, que es la que contó de viva voz en una entrevista que le prohibieron cantar las saetas porque el premio apuntaba a Manolo Caracol. En el centro está Manuel Martín Lillán, presidente de la Peña La Platería, y a la derecha Andrés Segovia. He nombrado y he dicho a lo largo de la presentación que hubo varios errores en la información que ha llegado hasta nosotros. Algunos lo he ido diciendo por el camino, como que la Gazpacha no participó en el concurso, no participó como concursante. La Niña de los Peines, hemos hablado de ella, de Manolo de Huelva. De Frasquito hay quien le atribuye un tercer premio en la reseña de la prensa, fue un segundo premio el que ganó con Carmen Salina. Juan Soler de Linares, también llamado el Pescaero, en las críticas o en las reseñas lo encontramos en todas, creo recordar en todas, como Pedro Soler, desconocimiento total. Y Molina Fajardo fue uno de los que recupera la información de ese supuesto premio de 300 pesetas que no aparece en las bases del concurso y se lo otorga, no sabemos por qué, a María la Gazpacha. Ni lo recibió, ni existía esa cantidad en el concurso.
Este que tenemos aquí es el recorte del que la mayoría de los que posteriormente han escrito sobre el concurso han sacado la información. No se puede ver demasiado grande ni se puede leer, pero aquí sí que se recoge, por ejemplo, dice, empieza el concurso, cuando actúa Caracol de Sevilla, Hierbabuena, El viejo que llegó cantando, El descanso, La gazpacha, El niño de Jerez, que fue la actuación de Manuel Torre con aquella apoteosis de la macarrona, y donde aparece el orden y al final se recogen los premios. Aquí tenemos alguna de la información que se recoge que le dieron algunos artistas. En el caso del bloque de la derecha, abajo vemos como 300 pesetas a la señorita Gazpacha, que no se le dieron, 125 pesetas a las niñas Gloria y a la Gorita, que tampoco se le dio, la Goyita, que tampoco se le dieron. Sí se declararon desiertos algunos premios, como he dicho, el primero y algunos terceros premios. Y el de guitarra se lo dieron a José Cuéllar, y también nos han contado que se lo dieron a Manolo de Huelva. Manolo de Huelva fue contratado, no participó en el concurso, por lo tanto tampoco se llevó ningún premio. Estos son los recortes de los que he estado hablando a lo largo de toda la exposición, los publicados en los diferentes medios de comunicación de entonces. Yo los he extraído de un blog de un amigo y aficionado que es Andrés Raya, flamenco en mi memoria, que él lo tiene recogido en un apartado, donde os invito a que os metáis, porque él clarifica algunos de los desórdenes que hemos ido intentando corregir hoy en cuanto a cómo se celebró el concurso, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, quiénes cobraron, quiénes no cobraron y quiénes participaron. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en el de la derecha, que habla de Pedro Soler, a la mitad, de Linares, que a Antonia Muñoz le dieron uno de 175 pesetas, ese premio no existía, y sobre todo comparando las tres principales reseñas podemos ver no solo los aciertos y los errores de cada uno de ellos, y sobre todo cotejar en qué coinciden los tres, eso nos da un principio de veracidad de la información que se está transmitiendo, sino toda la información posterior que se ha publicado, por lo menos ya nos hace señalar a cuál ha sido la fuente de información a la que han acudido. Nosotros vamos a terminar ya con la conferencia ilustrada por estos dos artistas con un cante que va a ser, aunque no se hizo en el concurso, estando en la Peña Frasquito Hierbabuena, estando en Granada y siendo el concurso de Granada, van a hacer el fandango, que aquí conocemos como de Frasquito Hierbabuena o del Albaicín, no sin antes cerrar con el diploma que le dieron al Tenaza. Y ahora os voy a poner dos cosas que yo creo que aquí en la Peña no la conocéis. Miro al presidente, pero creo que no la vaya a conocer. Lo primero es esta foto inédita de Frasquito Hierbabuena. No sé si lo reconocéis. ¿Lo reconocéis? El del sombrero. Ahí está con un íntimo amigo suyo, que es un torero, que es Perete, que está sobre el que apoya el brazo, que le hicieron un homenaje en una venta de la afuera. Esta foto me costó muchísimo hacerme con ella. Y antes de pasar al cante de estos dos artistas y de cerrar, os voy a enseñar otra foto inédita que también me ha costado muchísimo, y ando detrás de localizar el papel original del diploma que le dieron a Frasquito Hierbabuena, que era totalmente desconocido para la afición, no se sabía nada de él, hasta que por suerte ha aparecido, y a ver si localizo al nieto del secretario del concurso, que sé que sigue vivo, que es el que tiene el diploma, porque Frasquito Hierbabuena era supersticioso y no fue a recogerlo. Parece que esa noche se le cruzó un gato y él dijo que no recogía el diploma, y no recogió el diploma, se lo quedó el secretario, José López Ruiz, y a día de hoy lo tiene su nieto. Así que muchísimas gracias, y nos quedamos con el cante de Alicia y de Víctor. Hay una sorpresa al final del fandango que va a hacer Alicia y Víctor, la letra del final.
de desengaño mayor, del desengaño. Que todo el mundo la pisa, oye, ella no pisa a nadie, ay, ella no. Hierba buena se enciende desde la vega. Bueno, para terminar vamos a decir que la letra del fandango, esta última letra es del presidente de la Peña, que es compositor y letrista José Antonio Corpa. ¡Qué preciosa! Estamos más a gusto, pero... Ahora viene la segunda parte, ¿no? Ahora la segunda parte. La primera, este es el entremés.